para hacer lectura de la Torá. Estamos comenzando lo que es la parashá Bo, la parashá número 15, que significa ven o ve, que se encuentra en Éxodo y va desde el capítulo 10. Hoy vamos a hacer lectura de la Aliyá número 1 y número 2, correspondiente al día 1 y el día 2. Ya estaríamos comenzando lo que es el día 3, ¿o no? ¿O me equivoco? Sí, de acuerdo a hebrea, como nos señala la escritura. Amén. Ahora estamos compartiendo el live. Shalom, bienvenidos. Y en un minutito vamos a comenzar con lo que es la lectura de la Aliyá 1 y 2. Antes de comenzar, Marcelo hace la bendición. Exactamente, hacemos una bendición por las escrituras, por la Torá. Recordemos, es una averajá, que sería bendición. Normalmente la repito en hebreo y después la repito en español para aquellos que no la conocen, entonces, para que sepan qué estamos haciendo realmente, qué estamos diciendo con esta bendición. Tenemos que darle gracias siempre al Padre cuando hacemos lectura de su palabra, porque su palabra está al alcance de nuestra mano, la tenemos a nuestro alcance y podemos compartirla. Entonces, eso tenemos que darle gracias al Padre. En hebreo hay una bendición muy linda que es la verajá por la Torá, y normalmente la repetimos cuando iniciamos nuestros live. La compartimos con ustedes y la traduzco al español para aquellos que son nuevos y van entrando en esto de las distintas bendiciones que se hacen. Recordemos, bueno, esto es una tradición de la amada casa de Judá, y como sostenemos nosotros, consideramos que no toda tradición judía nos aleja de la Torá, sino que hay algunas que justamente las practicamos porque no van en contra de la escritura, más nos ayudan a acercarnos y a entender un poquito el contexto desde una perspectiva hebrea, lo que es la palabra del Eterno. Amén. Por ahí nos van a escuchar decir Yeshua en vez de Jesús, o Jesús, y en algunos términos Dios, Elohim, Yud-Het Vav-Hei. Bueno, nos gusta ir restaurando un poco nuestro lenguaje y compartírselo con ustedes, charlarlo, hablarlo, para que puedan aprender más, para que podamos edificarnos unos a otros. Amén. Entonces vamos a hacer esta bendición por la Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Asher Bahar Benu Mikol Jamin, Benatan Lanu et Torato, Baruch atah Yud-Het Vav-Hei Noten HaTorah. Bendito seas tú, Yud-Het Vav-Hei, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos has elegido entre todas las naciones y nos has otorgado tu Torah. Bendito seas tú, Yud-Het Vav-Hei, el dador de la Torah. Amén. Amén, amén. Bien, como decíamos, vamos a hacer lectura de la Aliyá número 1 y número 2 de la parashá Bo, que se encuentra en Shemot, bueno, es en el libro de Éxodo, que lo hemos conocido como Éxodo. Para aquellos que nos quieren acompañar con la lectura, se encuentran escritas en la pantalla, están acá abajo. La Aliyá 1 va desde el capítulo 10, desde el verso 1 hasta el verso 11, y la número 2 va desde el capítulo 10, verso 12 al verso 23. Y nos dice así: palabra del Eterno. Yud-Het Vav-Hei dijo a Moisés: ve a Faraón, pues yo he hecho endurecer su corazón y el corazón de sus siervos para dar en medio de ellos estas señales mías, para que cuentes
a oídos de tus hijos y de los hijos de tus hijos lo que yo ejecuté en Egipto y mis señales que puse entre ellos, para que sepáis que yo soy Yud-Heh-Vav-Hei. Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón y le dijeron: así dice Yud-Heh-Vav-Hei, Elohim de los hebreos, ¿hasta cuándo rehusarás ser humillado en mi presencia y dejar partir a mi pueblo para que me sirva? Porque si tú aún rehusas dejar ir a mi pueblo, he aquí mañana traigo la langosta contra tu territorio, cubrirá la superficie de la tierra, de modo que nadie pueda ver la tierra, y se comerá lo que fue dejado, lo que os ha quedado del granizo, y se comerá todo árbol que os brota en el campo, y tus casas y las casas de tu siervo, y las casas de todos los egipcios serán repletas como nunca lo vieron tus padres ni los padres de tus padres desde el día en que se establecieron en la tierra hasta este día. Y volviéndose, salió de la presencia de Faraón. Los siervos de Faraón dijeron: ¿hasta cuándo nos has de ser por lazo? Deja que se vaya esta gente, vaya y sirva a su Elohim. ¿No acabas de entender que Egipto se está destruyendo? Entonces hicieron volver a Moisés y Aarón ante Faraón, el cual les dijo: id y servid a vuestro Elohim. ¿Quiénes irán? Dijo Moisés: iremos con nuestros jóvenes y con nuestros ancianos, hijos e hijas, con nuestras ovejas y vacadas, porque tenemos una festividad para Yud-Heh-Vav-Hei. Y él les respondió así: Yud-Heh-Vav-Hei es así, Yud-Heh-Vav-Hei con vosotros, no os dejaré partir con vuestros pequeños. Mirad cómo vuestra maldad está a la vista. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Yud-Heh-Vav-Hei, pues esto es lo que buscáis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Entonces Yud-Heh-Vav-Hei dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Yud-Heh-Vav-Hei trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana, el viento oriental trajo la langosta, y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó en todo el país de Egipto en tan grande cantidad como no lo hubo antes ni lo habrá después, y cubrió la faz de todo el país, y oscureció la tierra, y consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo en toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y Aarón y dijo: he pecado contra Yud-Heh-Vav-Hei vuestro Elohim y contra vosotros, mas os ruego ahora que perdonéis mis pecados solamente esta vez, y que oréis a Yud-Heh-Vav-Hei vuestro Elohim que quite de mí al menos esta plaga mortal. Y salió Moshe de delante de Faraón y oró a Yud-Heh-Vav-Hei. Entonces Yud-Heh-Vav-Hei trajo un fortísimo viento occidental y quitó la langosta y lo arrojó al mar Rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto, pero Yud-Heh-Vav-Hei endureció el corazón de Faraón, y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Yud-Heh-Vav-Hei dijo a Moshe: extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe,
Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densa tiniebla sobre la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en las habitaciones. Amén. Hasta ahí llegamos. Amén. Amén, amén. Bien, esta para allá, como lo decíamos, que lleva por nombre Bo en hebreo, que significa ven o ve, nos señala cuando el Eterno envía a Moisés ante Faraón, porque así comienza, ve a Faraón. No sé cómo lo tendrán en otras traducciones, pero es eso lo que significa. Es cuando lo manda Moisés a que vaya y entre en la presencia de Faraón. ¿Y qué es lo que nos señala esto? O sea, vean cómo viene sucediendo todas las cosas y que nos está marcando también esta porción, que cómo tiene que ser un siervo del Eterno, escuchar la voz del Eterno y obedecer, actuar en consecuencia. Y es lo que hacía Moisés, debe ser como Moisés, es decir, escuchar la voz del Eterno y obedecer. Va y se presenta ante Faraón y obedece y hace conforme el Eterno le va diciendo. Algo muy importante que nos señala, y justamente busqué esta palabra en hebreo, porque el Eterno les marca desde el comienzo de esta ariyá, en la ariyá número 1, cuando le dice que entre en presencia del Faraón, porque iba a endurecer el corazón del Faraón y de su siervo, y ellos iba a poner las señales de él, del Eterno, en medio de ellos, para que lo sepan todas las generaciones, para que se lo cuenten a todas las generaciones. ¿Qué sucede? Busqué la palabra señales o señal, que se traduce que la pronunciación es ot en hebreo, y miren lo que la definición se traduce como, no solamente como señal, sino como bandera, como baliza. Es decir, que el Eterno, ¿qué es lo que iba a hacer en medio de ellos? Iba a poner esa marca, esa señal, esa bandera. ¿Y para qué? De hecho, también nos señala acá en la Escritura, para que sepáis que yo soy Yud-Heh-Vav-Hei. ¿Qué está mostrando el Eterno? Cuando se conquistaba antes una tierra, un lugar, se colocaba una bandera en señal de que se había conquistado ese lugar. Eso era lo que estaba marcando el Eterno con esto, mostrándole que esa tierra le pertenece al Eterno. En realidad toda la tierra le pertenece al Eterno, pero le estaba demostrando a este pueblo que servía a otros dioses, que adoraban a otros dioses, que creían en otros dioses, que creían en deidades, como el Dios de la tierra, del cielo, de las aguas, de los animales. Tenían tantos dioses que le habían entregado, digamos, todo su pueblo, toda su ciudad en manos de esos dioses, sirviendo a esos dioses, cuando la tierra le pertenece al Eterno. Y con esto el Señor estaba marcando eso, que la tierra es de Él, que Él dominaba esa tierra. Es por eso que le dice que iba a poner esta señal, esta señal en medio de ellos, para que lo sepan. No solamente lo iba a saber el pueblo de Egipto, sino lo iba a saber, se iba a contar de generación en generación en el pueblo de Israel. Noten esto tan importante que el Señor nos está marcando, y es por esto que también estas maravillas que conocemos son señales del Eterno. Son señales para su pueblo y son señales también para el pueblo de Egipto. Recordemos en la porción anterior que también el pueblo de Egipto escuchó la palabra del Eterno y también obedeció y
salvaron sus ganados por obedecer, y también se salvaron ellos por escuchar la palabra del Eterno y ser obediente a esa palabra. Entonces, notemos que estas señales no solamente sirvieron para el pueblo de Israel, sino también para el pueblo de Egipto. Amén. Amén. No sé si querías agregar algo. Si no, nos vamos a lo siguiente, que cuando menciona con respecto a, en el verso, me voy a saltar a lo que es el verso 9, el capítulo 10, el verso 9, y vamos a notar algo muy importante, donde nos señala o sea, recordemos que le había preguntado quiénes eran los que iban a ir a servir, y entonces Moisés le señala para qué iba todo el pueblo. Y no es la primera vez que lo señala, porque anteriormente, en las porciones anteriores, venimos viendo que les está pidiendo, que Moisés le está pidiendo a Faraón que dejen partir a su pueblo para celebrar al Eterno. Y acá notamos algo muy importante que nos dice, porque tenemos una festividad para Yud He Vav He. Piensen a qué se está refiriendo, como que una festividad, si acá supuestamente no se había entregado la ordenanza de las festividades del Eterno, de las fiestas del Eterno. ¿Cómo es que sabían de que había una festividad para el Eterno? ¿Cómo sabía que debían celebrar una fiesta para el Eterno? Notemos esto tan importante, que esto viene desde el principio. Recordemos que ellos ya vivieron un primer Pesaj, y el primer Pesaj fue cuando el Señor mata el cordero para cubrir la vergüenza de Adán y de Eva. Ese fue el primer Pesaj. Amén. Entonces, ya conocían, y esta instrucción de observar las fiestas del Eterno lo venían haciendo, pero lo conocían porque se venía transmitiendo de generación en generación, de boca, no estaba escrito todavía. Amén. Y después, cuando ya está escrito, es cuando se los entrega en el Sinaí. En el Targum lo vamos a encontrar más claro esta parte. Exactamente, en el Targum de Jonathan, en el capítulo 10, en el versículo 9, dice: y Moshe dijo, con nuestros hijos y con nuestros ancianos iremos, con nuestros hijos y con nuestras hijas iremos, con nuestras ovejas y nuestros bueyes iremos, porque tenemos una fiesta solemne delante del Señor. Si bien el Eterno había dicho que justamente era lo que tenía que decirle al faraón Moshe, que Moisés, para salir de Egipto, pero vemos que la fiesta solemne ya estaba dada desde antes de la instrucción. Todavía no llegamos a la instrucción del Pesaj. Vamos a ver seguramente en estos días, mañana o pasado, vamos a estar leyendo donde el Eterno instruye cómo debía celebrarse ese Pesaj. Pero vemos que esto estaba nombrando la fiesta solemne desde antes de la instrucción del Eterno. Entonces quiere decir que la instrucción del Eterno, hay evidencia que fue de antes de lo que nosotros encontramos en el Éxodo. Recordemos que nosotros comentábamos eso en varios estudios que estuvimos haciendo, inclusive en el Targum de Jonathan, como lo dijo Ivana, bueno, recordemos que el primer sacrificio de cordero fue aquel cordero que fue sacrificado para ponerle pieles a las personas, vestirlos, que el Creador hace a Adán y a Eva, ¿no es cierto?, por la transgresión. Sin embargo, también encontramos en el Targum de Jonathan cuando Abel y Caín ofrecen holocausto al Creador, es exactamente el día 14 del mes de Nisan, así nos dice el Targum en Génesis 4,
Entonces vemos que la instrucción de ese sacrificio para Pesaj viene desde aquel entonces. Quiere decir que el pueblo de Israel ya conocía de esta santa convocación. El pueblo de Israel ya sabía lo que tenía que hacer, ya había sido instruido, pero como lo dice Ivana, fue hecho de boca en boca, porque si no, a Caín y Abel no hubiesen hecho nunca un sacrificio de ese tipo, digamos. Entonces vemos que la instrucción del sacrificio del cordero al día 14 del mes primero, que sería Nisan o Aviv, entonces eso estaba instruido desde mucho antes, nada más que no estaba por escrito, no estaba sentado en la escritura, en una escritura, en una tabla, como después vemos que entrega en el monte Sinaí, pero la instrucción fue previa a esto, fue desde un principio, y hay muchos versículos que nos hablan que el Creador tiene todo esto ya proyectado desde un principio, desde el principio al fin. Es más, nuestro Señor Yeshua es el Aleph Tab, el principio y el fin de todo, inclusive de la palabra del Eterno. Amén, 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 así es. Y también vemos con esto, como lo dice Marcelo, en unos días vamos a estar leyendo sobre las instrucciones y los detalles de cómo debían celebrar, porque ¿qué es lo que está haciendo el Eterno? Los está volviendo a su Torá, los está volviendo a sus instrucciones, porque quizás celebraban el Pesaj, pero como habían pasado tantos años que estaban en Egipto, no lo celebraban conforme a la verdadera instrucción del Eterno. Y noten qué es lo que nos está sucediendo ahora. Estamos pasando el segundo éxodo. Antes celebrábamos el Pesaj, que nosotros lo conocimos con el nombre de Pascua. Celebrábamos la Pascua, pero no la celebrábamos como lo instruye la palabra, sino la celebrábamos como lo aprendimos en el mundo. Recordemos que en las escrituras Egipto representa el mundo. Entonces noten esa similitud que hay con el tiempo actual. Estábamos celebrando Pascua como lo celebraba el mundo y no como lo instruye en su palabra. Entonces, ¿qué hace el Eterno aquella primera vez cuando los va a sacar de Egipto? Los vuelve, los regresa a su palabra, porque recuerden que cuando los saca de Egipto, vamos a ver en estos días cómo les da las instrucciones, en ese proceso de que están por salir de Egipto, les dan las instrucciones de cómo se debe celebrar el Pesaj. Y es en este proceso en el que estamos por salir, que estamos saliendo del mundo, es cuando el Eterno nos da nuevamente las instrucciones de cómo se debe celebrar el Pesaj. Y lo tenemos en su palabra, en su escritura. Entonces estamos volviendo a su palabra de la misma manera y del mismo modo que fue en el primer éxodo. Entonces, como nos dice la escritura, todo lo que fue será. Es decir, no hay nada nuevo. Es decir, todo lo que pasó antes va a volver a suceder. Amén. Exactamente, y otra de las cosas también que trae para traer a acotación, así como él va a ir restaurando todo esto, inclusive en ese tiempo estaba restaurando todas las santas convocaciones. Recordemos también que leímos en Éxodo, vamos a leer, perdón. ya vamos a llegar, no, entonces no. Entonces no. Ya se quiere adelantar. Sí, ya me estaba por espolear. Pero, digamos, vemos cómo él nos va acercando, nos va instruyendo poco a poco. Inclusive en aquel tiempo, recordemos que ellos habían estado 430 años viviendo en Gosén. A pesar de esos 430 años, por ejemplo, nos narra la descendencia de Moisés, los antecesores, y nos muestra que el pueblo de Israel no había perdido las costumbres, que seguía el linaje, que no se había mezclado con el pueblo egipto, que seguía conservando muchas cosas del pueblo hebreo,
porque eso es lo que nos muestra cuando leemos que tanto Jochebed como Amram, los padres de Moisés, eran dos de la tribu de Leví. Digamos, Jochebed era la tía de Amram, y ellos se casaron y tuvieron familia, tuvieron hijos, tuvieron a Aarón, tuvieron a Moisés, tuvieron a Miriam. Entonces vemos cómo ellos seguían las costumbres del pueblo de Israel. Aparte, el Eterno mismo le prometió a Jacob que él lo iba a acompañar a Egipto, que descienda sin problema a Egipto, que él iba a estar con ellos, y que todo fue perfectamente ordenado, porque cuando José recibe toda esta noticia, lo primero que piensa es: le voy a dar una tierra rica en alimento para la pastura de animales, que era Gosén, y era una tierra que estaba apartada especialmente. Inclusive después ahora vemos que ellos vivían en ese lugar, en Gosén. Era la tierra del pueblo de Israel. Ahí no se mezclaban, no había, no se mezclaban con las costumbres del pueblo egipcio. Amén. Amén. Bien, vamos a continuar. Bueno, acá vemos en esta parte, en esta primera parte, que son estas dos aliyot, lo que es la plaga de las langostas y la de la tiniebla. Notemos algo muy importante con lo que corresponde a lo que es la plaga de las langostas. Nos menciona la escritura que para la palabra langosta, que se pronuncia arbe, que significa también nefilim, y ahora vamos a ver eso después, más adelante. Vamos a continuar con las definiciones para la palabra viento, que también en hebreo la pronunciación es ruach, y nos dice que es un viento del oriente. Entonces pensemos, analicemos, dice que un viento del oriente, un ruach del oriente. Ruach sabemos que significa que es un espíritu, es decir, un espíritu del oriente, trajo por la mañana las langostas. Exactamente. Y noten que después, cuando le pide que las retire, ¿no es cierto?, que retire las langostas, le pide que ore para que se vayan las langostas y sean liberados de esta plaga de langosta. Nos menciona que es un viento que proviene del mar, y ese viento del mar, ese ruach, ese espíritu que viene del mar, ¿qué es lo que hace? Se lleva las langostas y las arroja al río, las arroja al Mar Rojo. Al Mar Rojo. Entonces, ¿qué es lo que hace el agua? El agua la limpia, ¿no es cierto? El agua trae limpieza. Recordemos que el agua en las escrituras nos representa la escritura, nos representa la Torá. La Torá, los mandamientos nos sirven para limpiarnos. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver acá? Ese espíritu del oriente trajo esa plaga de langostas que acabó con lo que había dejado el granizo. Y luego ese espíritu que viene del mar, o sea, que está representando el agua, viene para limpiar lo que es esa plaga de langosta. Exactamente, para purificar. Para purificar. Noten eso también tan importante. Y también vemos que tiene una similitud con Apocalipsis. Ahora Marcelo nos va a leer una conexión, digamos, con Apocalipsis. Exactamente. Apocalipsis 9, del 2 al 4 creo que es. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se le dio poder, como tiene poder de los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol,
sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Elohim en su frente. Bueno, amén. Notemos esto, es muy importante. Recordemos que en el primer éxodo, es decir, cuando ellos están en Egipto, algo que mencionaba Marcelo, ellos están en Gosén, están apartados, es decir, están protegidos en Gosén. ¿Por qué están protegidos? Porque están apartados por el Eterno, porque ellos no se mezclaron con el pueblo de Egipto. Y esta plaga de langostas que lo trajo ese espíritu, ese viento, ese ruach del oriente, vino sobre el pueblo de Egipto. Entonces, ¿qué nos está señalando el segundo éxodo, que lo encontramos en Apocalipsis 9, como lo acaba de leer Marcelo? ¿A quién dejó, cuál fue la orden de que no tocaran a la hierba, a las plantas, a los árboles? Recuerden que en las Escrituras también el Eterno nos ve como a plantas y como árboles. Y solamente debían dañar a aquellos que, ¿cómo lo menciona? No tuvieran el sello en su frente. Exacto, que no tuvieran el sello. ¿Qué significa ese sello en la frente? La protección del Eterno. Aquellos que no están bajo la obediencia del Eterno, bajo las ordenanzas del Eterno, bajo las instrucciones del Eterno. Aquellos que no están obedeciendo serán los que serán atacados por esa plaga de langosta. Y muchos dicen, no, los mandamientos no salvan, no sirven para salvar. Y no lo estoy diciendo yo, lo dice acá, lo está diciendo claro. La Escritura del Apocalipsis. Así será el segundo éxodo. Y miren, si los mandamientos no servían para salvar antes y después, en el primer éxodo vemos cómo sí les sirvieron los mandamientos para salvar. Ellos escuchaban la palabra del Eterno y obedecían y fueron apartados, estaban apartados en Gosén, no se mezclaban con el mundo, no se mezclaban con Egipto y fueron apartados. De hecho, aquellos egipcios que obedecieron a la palabra del Eterno también fueron protegidos. Entonces, obedecer las instrucciones del Eterno, ¿te salvan? Sí, también te salvan. Y obedecer la palabra y actuar en consecuencia te salva. Entonces, recordemos que la palabra representa a Yeshua y ¿qué es lo consecuente que debemos hacer? Después de escuchar la palabra, no solamente escuchar, no solamente creer, porque recuerde que nos dice en la Escritura que hasta los demonios creen, pero los demonios no obedecen. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No solamente escuchar la palabra, que la palabra representa a Yeshua, sino también obedecer. Y de eso siempre se trató, desde el principio al fin, porque el mensaje del fin de los tiempos lo tenemos desde el principio y podemos ver acá el primer éxodo y que el segundo éxodo está ¿por qué está conectado? ¿Por qué se repite todo? Porque así será. Nos han mostrado, el Señor nos ha mostrado desde el principio cómo va a ser todo, porque la palabra, la Torá es cíclica. Amén. Amén. Sí, otra cosa que nosotros veíamos en las porciones cuando empezamos a leer lo de las plagas, lo de las señales del Creador, ¿no es cierto? Las langostas, como recién lo leíamos, vienen con una advertencia, vienen con una señal, y después ya vamos a ir viendo cuando es las tinieblas, directamente ya no hay advertencia, directamente el Creador le dice a Moshe, porque recordemos que esta porción empieza, vos, entra, ve a la presencia de Faraón y adviértele, esto será lo que sucederá si no dejas ir al pueblo de Israel a celebrar sus Moed, su santa convocación. En cambio, en las tinieblas, cuando vemos la plaga de la tiniebla, Yud-Het-Bat-Hei dijo a Moshe, esto es en el 21, Yud-Het-Bat-Hei dijo a Moshe, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto. Ahí ya no le dijo, ve a Faraón y adviértele que va a pasar esto. Directamente lo hizo, fue sin advertencia. Recordemos, todas estas cosas tienen conexión, como bien lo decía, con Apocalipsis. Y vamos a ver que en Apocalipsis
Apocalipsis 16:10 nos dice: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra Elohim del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Cuando nosotros leemos esto, vemos la clara conexión con Faraón. Faraón, cuando veía estas cosas, no se mordía la lengua, se mordía por no aceptar que ellos vayan a celebrar su santa convocación. Directamente pasaba exactamente lo mismo, y en el segundo Éxodo, como lo plantea el Apocalipsis, va a ser exactamente igual. Y hoy en día vemos que ¿quién es Egipto? Sino justamente el reino de las tinieblas, es el reino, el trono de la bestia. Ese es el Egipto, ese es Babilonia, Egipto, el mundo, lo que está fuera de lo que está apartado de este pueblo Kadosh que el Eterno quiere. Recordemos que para ser Kadosh, para estar delante de la presencia, debemos lavar nuestras vestiduras y debemos prepararnos. Eso es justamente obedecer sus instrucciones, ser parte de ese pueblo, ser parte, no quedarnos afuera por nuestra propia arrogancia en decir, no, ya esas cosas eran del pueblo de Israel. Ustedes, hermanos, ¿quieren pertenecer o no quieren pertenecer al pueblo de Israel? Porque en toda la Escritura, en ningún versículo, Yeshua en sus enseñanzas anula algunos de los mandamientos, ninguno de los mandamientos del Eterno. Muchos dicen, no, pero lo que pasa es que después de muerto anuló. No, no dice, en ningún lado dice que después de su muerte anuló algún mandamiento. No hay versículo que diga que eso ya no se debe realizar. Sí tenemos que entender el caso del cambio del sacerdocio. Entonces ahí vemos algunos cambios, obviamente, en las leyes rituales del sacerdocio levítico. Eso sí ha cambiado, justamente la entrega de los sacrificios, la sangre, el altar, salpicar los altares con sangre, preparar los panes de la preposición, el quemar el incienso, todas esas cosas eran rituales que se hacían en el templo. Y al no haber templo y ya el sacerdocio levita haber cambiado al orden de Melquisedec, que es cuando lo nombran así a nuestro don Yeshua, vemos que ese cambio ha dejado atrás esas rituales, pero no anuló ninguno de los mandamientos, ni siquiera las 10 dabar, las 10 palabras del Creador. Eso siguen vigente hasta el fin de los tiempos. Y así como siguen los 10 mandamientos, debemos, en uno de ellos nos dice que debemos recordar y conmemorar el día de Shabbat, de guardarlo para el Creador, y eso no está en las leyes rituales de los levitas. No, eso se le fue entregado a todo el pueblo de Israel. Las 10 dabar, antes de escribirlas en la piedra, él las pronunció enfrente de todo ese pueblo al pie del monte Sinaí, ese pueblo mixto donde había las 12 tribus de Israel, más las tribus de Manasés, de Efraín, y también estaban los egipcios que habían salido junto con Israel, que habían visto, porque leíamos la semana pasada, justamente de que los egipcios habían obedecido a la palabra del Creador y habían guardado, ante el granizo habían guardado a sus criados, a su ganado, los habían traído del campo a la casa. Entonces, esas personas fueron obedientes y ellos eran egipcios, y esos egipcios salieron con el pueblo de Israel. Esos egipcios se dieron cuenta del poder del Creador. Entonces, todas estas cosas nosotros tenemos que comprenderlas. Y otra cosa que tenemos que entender muy bien es que justamente en Apocalipsis 22, del 18 al 19, nos dice, y yo testifico
a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Elohim traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Son las mismas plagas, lo venimos comparando, plaga por plaga, venimos comparando el éxodo de Egipto con las plagas del Apocalipsis, y dice que aquel que quitara, que añadiera algo a la palabra o quitara, se le llegará estas plagas. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Elohim quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, vemos que así como en Deuteronomio nos enseña a que no debemos añadir ni quitar a la palabra del Creador, en Apocalipsis nos vuelve a repetir exactamente lo mismo. No debemos quitar ni añadir a la palabra. Entonces, cuando nosotros no guardamos el Shabbat, estamos quitando a la palabra al mandamiento. Cuando nosotros decimos, bueno, vamos a comer, somos libres de comer cualquier cosa, estamos añadiendo a la palabra. ¿Por qué? Porque en la palabra nos dice que esos alimentos que usted ingiere no son alimentos. El Creador no los considera y son impuros. Entonces, todas esas cosas tenemos que aprender y entenderlas. Y si queremos la vida eterna, nos dice Apocalipsis, no quites ni añadas. Y nos vuelve a recordar que todas las plagas, tanto del primer Éxodo como de Apocalipsis, son las mismas y caerán sobre nosotros si nosotros no guardamos sus mandamientos. Amén. Amén. Algo que me había quedado, ¿sí? Y que se me pasó, que dije que lo iba a decir y después me olvidé, es con respecto a la definición que había dado de la palabra langosta, que en hebreo es arbé, y que según la enciclopedia Geseinus, en la página 75, la palabra arbé también significa nefilim. ¿Por qué traía esto? Porque también, no sé, aquellos que no sé si han leído el libro de Enoch, y me parece, no recuerdo bien, creo que en el libro de Hazer también menciona, que los nefilim en la época de cuando fue el diluvio, antes del diluvio, también eran así como las langostas, es decir, no solo se comían todas las plantaciones, dice, no, creo que es en el libro de Enoch, me parece que menciona que se comían las plantaciones y hasta se comían a las personas. Habían acabado con las plantaciones, con los cultivos. Entonces, por eso que también el Eterno envía este juicio sobre la tierra cuando fue lo del diluvio. ¿Y por qué lo menciona así a los nefilim y se usa la misma palabra para arbe, para langosta? No estoy diciendo que fueron nefilim los que fueron a atacar la tierra de Egipto cuando fue el primer éxodo, fueron langostas, la escritura lo menciona así, sino que es la comparación, ¿no es cierto? En el libro de Joel, en Joel 1:4, también se menciona aquellos pueblos que atacaron a Israel, también los compara como langosta y los menciona como arbe, directamente les pone arbe como si fueran langostas a todos esos pueblos vecinos que atacaron a Israel. En el libro de Joel 1:4 los menciona así como langosta. Entonces vemos esa similitud. ¿Por qué hace esa comparación? Porque arrasaban con todo lo que había quedado. Es nada más eso que quería agregar. Sí, y justamente si lo llevamos al libro de Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, en el Éxodo, comieron todo lo verde, todas las plantas, frutos, árboles. En Apocalipsis tienen una advertencia: no tocar lo verde, no tocar los árboles, pero sí tocar a los hombres. Así que arrasarán con todos los hombres que no sean obedientes, que no tengan la marca del Creador.
La marca del Creador es la obediencia, es ser obedientes, guardar sus santas convocaciones. Y también el Shabbat, recordemos, lo voy a mencionar porque vi varios live, vi varios videos donde dicen que guardar el Shabbat no te salva. El Shabbat no es una marca, no sirve para salvación. Cuando el Eterno coloca el Shabbat como señal entre él y su pueblo, entonces si el Shabbat es una señal y la orden que se da en Apocalipsis, que se les da a estas langostas, es de exterminar a aquellos que no tengan la señal. Si el Shabbat es una señal, cuidado con eso, cuidado a aquellos que no quieren guardar Shabbat, que se rehúsan a guardar Shabbat, que dicen, no, el Shabbat es solamente para los judíos, o solamente tenés que guardar Shabbat si estás viviendo allá en Israel. Se inventan cada cosa sin leer la Escritura. Primero, el Shabbat es del Eterno. Lo creó el Eterno mismo descansó en Shabbat, el Eterno mismo reposó y lo hizo para su pueblo. ¿Y quién es su pueblo? Aquellos que quieren obedecer su palabra es Yeshua. Y no dice solamente si estás viviendo acá, dice, lo señala varias veces, de donde el Eterno te coloque, donde el Eterno te ponga, vas a guardar el Shabbat. Entonces dejemos de inventar cosas de que no, si estás en Israel solamente lo puedes guardar. No, no dice eso la Escritura. No inventen cosas porque no las dice. Exactamente. En Éxodo 31. Hay advertencias de que no podemos ni agregar ni quitar. Entonces, ¿quiénes somos para agregar y quitar? En Éxodo 31:13 dice, habla pues tú a los hijos de Israel diciendo, de cierto guardaréis mi día de reposo, porque esto es una señal entre yo y vosotros por todas vuestras generaciones, a fin de que sepáis que yo soy el Señor que os santificó. Entonces, miren esto tan importante. El Shabbat es una señal entre el Eterno y el hombre. Y la ordenanza en Apocalipsis para las langostas es destruir a aquellos que no tengan la señal. Entonces, ¿el Shabbat te salva? Claro que te salva. ¿Los mandamientos sirven para salvar? Por supuesto que sirven para salvar, porque aquellos que no obedezcan, pues van a ser destruidos. Si Noé no hubiese obedecido, no se hubiese salvado a nadie, no, ni siquiera estaríamos acá. Entonces, ¿los mandamientos sirven para salvación? Sí, sirven para salvación. ¿Por qué? Porque los mandamientos son parte de escuchar la palabra. La palabra representa a Yeshua. Así que dejemos de decir burradas de que no, los mandamientos no te salvan. No, ¿de dónde se sacan eso? Eso no es bíblico, no está ni siquiera en la Escritura. Pensemos lo que vamos a decir, pensemos antes de hablar, de abrir la boca. Vamos a la Escritura, analicemos. Amén. Amén, shalom hermanito Cristian, sí, es verdad. Y no solamente el Shabbat, digamos, todas las cosas, todas las instrucciones del Eterno, hasta la más mínima, porque el mismo Yeshua nos enseña que aquel que transgrede y enseña a transgredir hasta el más mínimo de los mandamientos será llamado pequeño en el reino. Entonces, tengamos cuidado con todos esos tipos de sesgos de decir, no, Jesús no te va a preguntar si guardaste bien el Shabbat, si usaste Sipsiyot, porque Él escudriña tu corazón y sabe de que eres bondadoso, de que fuiste bueno. No te va a decir por qué te hiciste estos tatuajes, no te va a juzgar. Pero cuando Él escudriñe nuestras entrañas y nosotros sabiendo de todos estos mandamientos y no obedeciéndole, ¿qué va a encontrar? Va a encontrar más que un espíritu de rebeldía por no haber cumplido sus mandamientos. Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado, ahí tenemos que tener nosotros precaución, escudriñar la palabra, aprender, ver cómo quiere el Eterno que nosotros seamos en nuestra vida. Él nos pide que pongamos la Torá por obra en nuestras vidas, que volvamos a la senda antigua. Todos los profetas
todos vinieron con la noticia, con la profecía de que hagamos teshuvá, de que regresemos al camino, antiguo, a la Torá, a la Escritura, de obedecer sus mandamientos. Sus mandamientos no son gravosos. Yeshua mismo nos dice, la carga no es pesada. Yeshua no enseñó algo que esté en contra de las Escrituras. Él lo único que hizo justamente es profundizar y darnos a entender mejor los mandamientos para que tengamos cuidado, más cuidado de lo que ya en la antigüedad tenían, porque lo habían interpretado literalmente nuestros ancestros. Habían creído que el matar era si uno iba y mataba. En cambio, Yeshua vino y dice justamente, cuando tú te enojas, te enfadas contra tu hermano, lo estás matando. Entonces, hasta con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, nos enseña Yeshua, pero en ningún momento Yeshua nos dice, no hagan más esto. Estos días escuchaba sobre el diezmo y hay un sesgo muy grande y un debate muy grande, donde dice que no, el diezmo era para los levitas. Leemos, busquemos, escudriñemos. En Deuteronomio 14 nos enseña que el diezmo no solamente era para los levitas, sino que el diezmo era para las huérfanos, para las viudas, para los extranjeros. El diezmo era para que puedan celebrar todos juntos las santas convocaciones. Llegando las fiestas, si usted aparta un diezmo y le entrega a alguien que está en la calle, para que esa persona pueda entender, pueda comer, pueda subsistir, estamos haciendo un bien, estamos haciendo algo que estaba en la Escritura, es un mandamiento. No es lo mismo, digamos, la sedaká, que es una entrega de ofrenda voluntaria. Eso también es válido. Pero Yeshua, cuando le dijo a los escribas y fariseos, bien, ustedes que diezman el comino, que diezman la menta, bien hacen, le dice. Quiere decir que hasta las mínimas cosas, miren, la menta, algo que en el eneldo creo que nombra también, son cosas, especies para saborizar algunas cosas. Ni siquiera es algo como parte de nuestro ganado, de nuestra agricultura, de nuestros frutos. O sea, son cosas... No es algo que uno de gran valor. Lo produce para comerciar. El comino, en el eneldo, miren. Y no dice, está mal eso que hacen, dice, bien hacen. Bien hacen, pero se olvidan de la misericordia. Entonces, ahí, en ese pero nosotros tenemos que prestar atención. Pero no en que dice, no, digamos, muchos vienen y sacan ese versículo y te dicen, no, ya, Yeshua con eso dijo que... continuar leyendo, porque más adelante dice, es necesario hacer esto, pero sin dejar de hacer lo otro. Exactamente, eso es lo que nos está diciendo. Entonces, eso es sacar de contexto. Entonces, cuando vemos todos estos mandamientos y las ordenanzas, nosotros tenemos que entender eso. Si bien hubo un cambio de ley, ya lo dije hace un rato, de ritual a los rituales levitas, los rituales del sacerdocio habían cambiado ya, porque justamente las ofrendas ya no le son gratas al Eterno. El tipo de ofrenda de sangre que se hacía en aquel entonces. Ahora el Eterno, cuando nosotros leemos en Apocalipsis y en otras cosas, entendemos perfectamente que las ofrendas ya no son las mismas. Entendemos que las ofrendas son nuestras oraciones. Entendemos, inclusive Pablo nos dice que nosotros mismos entreguemos nuestros cuerpos vivos, nuestra vida entreguemos como ofrenda al Creador. Pedro también lo menciona. Entonces, en los Salmos también menciona que nuestras oraciones son holocaustos. Exactamente. Y una última cosa que se me estaba escapando de leer, justamente en el capítulo 10, en el versículo 23, dice: ninguno vio a su prójimo, Reina Valera, ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Y ahí queda la versión Israel, pero la versión Reina Valera.
pero no veían a su prójimo. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Hoy en día pasa exactamente eso. Nos cegamos. Ellos tenían una plaga aquí, que era la tiniebla. Hoy nosotros tenemos la plaga de la ceguera, la plaga de la arrogancia, la plaga de no mirar por nuestro prójimo. La ceguera espiritual. Pasamos de largo. Cuando vemos que alguien necesita ayuda, pasamos de largo. Ah, pero esos que pasan de largo, cuando ven al hermano que necesita ayuda, pero los van a ver en los TikTok haciendo live y live de horas y horas, todo para ganar dinero, porque en realidad lo hacen para eso, y para conseguir seguidores, para tener más vistas, y todo es para remuneración, ¿no es cierto? Para recibir algo. Exactamente, y quería leer este versículo. Quería leer este versículo del Targum de Jonathan, porque nos trae un poco más de claridad, porque ahí dice exactamente que el pueblo de Israel seguía teniendo luz y nada más. Sabemos que la luz es justamente la claridad de ver las cosas. Recordemos, en los Salmos nos dicen que la palabra es lumbrera a nuestros pies para saber por dónde caminamos. Yeshua mismo se pronunció como la luz del mundo en la fiesta de Hanukkah. Entonces, vemos todas esas cosas que tienen... Lámpara es a mis pies tu palabra. Exactamente. Tiene que ver el tema de la luz. Y mire, justamente aquí en Gosén estaba apartando a su pueblo y su pueblo tenía luz. Y vemos que en el Targum de Jonathan dice, en el versículo 23, dice, nadie vio a su hermano, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, pero entre todos los hijos de Israel había luz. La Reina Valera termina ahí, pero el Targum nos da una aclaración más. Para que los impíos que murieran entre ellos fueran sepultados, y para que los justos se ocuparan de los preceptos de la ley en sus moradas. Miren lo importante, la ley, dice los preceptos de la ley. ¿Cómo que si todavía no estaban en el Sinaí? Y ya había justos. Claro que sí. Ya el Eterno había entregado sus ordenanzas, sus mandamientos. Ellos lo sabían de forma verbal, no lo tenían por escrito, pero lo sabían, así como recién hablábamos del Pesaj, de la preparación y todas las cosas. Estas cosas ya el pueblo de Israel lo sabía, sabía la ofrenda del Cordero, sabía los tiempos señalados, sabía las instrucciones del Eterno. Y miren, justamente nos dice que la luz era para eso, era para practicar la justicia en Gosén. El resto de Egipto estaba en tinieblas. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Uno va y quiere practicar la justicia y se le burlan. Uno quiere hacer las cosas del Eterno y se le ríen. Pero porque ellos no ven la verdad, ellos están en tinieblas. Y Yeshua mismo nos pide a nosotros que seamos luz al mundo. ¿De qué sirve una lámpara bajo una cesta? La lámpara se la coloca en lo alto de la habitación para que alumbre toda la habitación. Así debemos ser nosotros en nuestra vida, irreprensible, caminar así como lo hicieron, justamente nos nombra Zacarías y Eliseba, los padres de Juan el Bautista. Caminar irreprensiblemente, caminar en sus mandamientos, obedecer sus mandamientos. No sé si a ustedes les pasará, pero a nosotros nos pasa normalmente, porque cuando nos ven en nuestros compañeros de trabajo, nos preguntan, ellos quieren saber de las cosas, porque ellos ven algo distinto en nosotros, porque cuando nosotros actuamos, no actuamos deshonrosamente.
Cuando vemos un error en algún cobro, mirá, me cobraste mal, acá me estás cobrando de más, devolvemos, o me estás cobrando de menos, mirá, sale esto, me cobraste mal. Bueno, todas esas pequeñas acciones es justamente poner la Torá por obra en nuestras vidas, y es caminar en la luz de su palabra. Amén. Amén. Bueno, esto ha sido la Ha sido la aliyá 1 y 2 de Bo. Las aliyot, perdón. Aliyot. En hebreo es en plural, aliyot. Las aliyas. Amén. Espero Amén. que le haya sido de bendición. Y bueno, como siempre lo saben, nosotros después descargamos estos videitos y los subimos a YouTube. Ahora Ivana está compartiendo pequeñas fracciones de estas enseñanzas también en TikTok. Así que bueno, a seguir compartiendo la palabra, seguir edificándonos y seguir creciendo junto a la palabra del Creador, apoyándonos y escuchando el Ruach HaKodesh, escuchando el Espíritu que nos da el discernimiento, teniendo temor a Elohim de equivocarnos y tratando de poner todos sus mandamientos por obra. Amén. Y si hemos dicho algo que no les parece o si nos hemos equivocado, nos gustaría que nos digan o que nos hagan saber, nos escriban. Y que también lo escudriñen y lo investiguen, lo averigüen. Recuerden que nosotros no tenemos la verdad absoluta, la verdad es su palabra, es la escritura. Si bien traemos algunos libros, por ejemplo, yo mencioné el libro de Enoch, el de Hazer, leemos los Targum, leemos de todo un poquito, pero eso no quiere decir que, bueno, esté mal, o quizás sí, no sé, podemos equivocarnos. Amén. Así que bueno, los animo a que también escudriñen, estudien, y si hay algo que no coincide con la escritura, que lo desechen, que no lo tomen. Amén. Sí. Y por ahí también se me sale es que me gusta mucho Michael Rood también. No me doy cuenta y se me sale por ahí. Y sí, también leemos los Targum. La típica frase de Michael. No sean tontos. ¿Esa? No, pero dice Yeshua, dice que aquel que le diga fatwo, bueno, que significa tonto, a tu hermano, ya está pecando, así que no podemos decir eso. Está mal eso. Es que justamente Michael Rood lo da en un contexto donde le está tratando de hablar de la palabra a quienes todavía no son hermanos. Bueno, en ese caso sí, entonces ahí sí. Ahí claro. Sí, bueno. Sí, es válido. Bueno. Vamos ya me dio permiso. Bueno, yo tengo que actuar conforme a lo que mi esposo me diga, así que si él ya me dio permiso, soy su Eva, así que cualquier cosa. Ay, mi tío, acaba de entrar mi tío. Hola. Soy su Eva, así que cualquier cosa que el Señor le pregunte a él, porque él me dio permiso. Por la costilla. Por esa costilla. Amén. Bueno, nos vamos a despedir. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado. Muchas gracias, hermano Cristian. Muchas gracias, Gaby, hermanita Tete, hermano Israel, hermano Marcos, que estuvo, no sé si todavía está. Sí, y no me acuerdo qué más. NJQ, no sé quién es. Bueno, a todos los que nos acompañaron, no sé si ya han quedado poquitos, somos 5, me sale que son 5 nada más ahora, somos nosotros 5. Sí. Sí. Keila. Bueno, Marcelo va a hacer la bendición arónica y nos despedimos hasta mañana, que vamos a estar con la lectura de las siguientes aliyases. Lo vamos a argentinizar.
Amén. Vamos a hacer entonces La bendición arónica. la bendición arónica. Siempre la hago acompañada de mi pequeña. La cantamos en hebreo y después yo la digo en español. Amén. Yevarejeja Adonai veishmereja, Yael Adonai panav eleja, vihuneka, Nisa Adonai panav eleja, veyashem leja, Shalom. Que Adonai te bendiga y te guarde. Que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé misericordia. Alce Adonai sobre ti su rostro y te dé paz. Shalom. 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 Bendiciones, hermanitos. Laila Tov. Bendiciones. Y será hasta mañana. Seguiremos leyendo las distintas aliyot. Leila todo. Shalom. Shalom, shalom. Que Shalom. tengan buen descanso. Bendiciones. קום 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 והתהלך בארץ, התהלך בארץ הקדושה. קום והתהלך בארץ